Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Nitza y yo les voy a hablar sobre el derecho sucesorio. El derecho sucesorio es el encargado de la liquidación de bienes de una persona ya fallecida. En este caso se llama el decuyus o el testador, en palabras un poquito más sencillas. Nosotros tenemos dos tipos de sucesiones, entre ellas está la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. La sucesión testamentaria es cuando, pues, en palabras súper sencillísimas, tú dejas tu testamento. Y la sucesión intestamentaria, pues, cuando no hay testamento. Es un poco diferente la sucesión testamentaria a la intestamentaria, porque, pues, en la testamentaria tú tienes designado a quiénes van a ir tus bienes, si dejaste legados, etc. Ahorita también les voy a explicar lo que es un legado. Entonces se podría decir que son procesos un poquito más cortitos y más fáciles. También tenemos la sucesión intestamentaria. La sucesión intestamentaria es cuando no hay testamento, cuando el decuyus o el testador no dejó pues herederos o legatarios, o simplemente no hizo testamento, y pues por lo tanto no hay manera de saber pues a quiénes van dirigidos sus bienes. Entonces es un proceso un poco más largo. También les voy a explicar lo que es heredero y legatario. El heredero es una persona que adquiere masa patrimonial, la masa patrimonial, o sea, todo a título universal, que casas, carros, no sé, etcétera, muchas cosas. Y el legatario no, el legatario solamente se le designa un bien en particular. Por ejemplo, no sé, o una casa, o un carro, o no sé, dinero en efectivo, etcétera. Tú en tu testamento puedes tener legatarios y pues tus herederos, pero no pueden ser puros legatarios. Porque si tú tienes puros legatarios, automáticamente pues esos legatarios que a quienes tú dejaste se convierten en herederos, ¿sí? Entonces en tu testamento sí puedes tener uno o dos legatarios, pero también debe haber un heredero, ¿sí? Entonces el heredero es quien adquiere a título universal todos tus bienes, y pues el legatario no. También pues para poder iniciar un juicio de testamentario o intestamentario, pues debes llevar ciertos requisitos, ciertos documentos, que viene siendo acta de nacimiento, una copia certificada de acta de función, no sé, copia de tu acta de matrimonio, identificaciones, etcétera. Entonces, una vez que pues ya inicias tu denuncia del testamento, lo que se hace es que se tiene que comprobar que el heredero pues realmente era, no sé, quién vivía en tal casa, o que realmente era esa persona, que realmente es familiar tuyo, o que lo conoces, etcétera. Entonces esa es la manera para iniciar un juicio testamentario, y pues también para iniciar un juicio intestamentario. Un ejemplo de legado, como se los mencioné hace un momento, es que puedes dejarle, no sé, yo, Nixa, fallecí y tengo 2 hijos. Entonces a mi hijo más pequeño le voy a dejar de legado mi casa, y a mi hijo el mayor le voy a dejar lo que resta, que mi otra casa, mi carro, mis cuentas de banco y mis joyas. Sí, entonces ese podría ser un ejemplo de legado. Y en cambio, si yo tengo un heredero, pues yo, por ejemplo, supongamos que yo solamente tengo un hijo, pues a mi hijo nada más le voy a dejar pues todos mis bienes, todo mi patrimonio. Entonces a eso se le dice que adquiere a título universal pues los bienes. También pues hay maneras para que tú puedas testar. Debes ser capaz de estar en tus cabales para poder hacer tu testamento, porque pues si no eres capaz y así, pues no vas a poder hacer un testamento. Tienes que saber escribir, tienes que saber leer. Se tiene que hacer tu testamento mediante un notario. Si tú no lo haces mediante un notario, pues se podría decir que tu testamento no es válido, y pues no se puede hacer un testamento. También el notario, pues al momento de que tú vas y haces tu testamento, él pues te va a hacer ciertas preguntas. Entonces si él ve que tú empiezas como a titubear, que no sabes cómo responder, o que se te olvidan las cosas y eso, pues él automáticamente te va a decir que pues no puedes hacer tu testamento, porque pues no estás
en tus cabales, por así decirlo. Entonces ahí ya se tiene que comprobar que realmente eres una persona capaz, que realmente puedes hacer tu testamento. También hay varios tipos de testamento. Entre los más pues usados, se podría decir, está el testamento público abierto y testamento público cerrado. Sí, entonces ya eso es cuestión de lo que tú quieras elegir. También al momento de que tú haces tu testamento, pues tú debes poner, no sé, tu testamento debe ser mediante un juez. Entonces el juez le vas a decir, bueno, pues yo quiero dejarle mis bienes a tal persona, y obviamente pues solamente vas a estar tú y el juez. No es como que puedas pasar con tu esposo y decir, oye, voy a hacer mi testamento junto con mi esposo aquí al lado. Pues no se puede. Entonces tienes que hacer tu testamento solo. El testamento es personal, unilateral. Nadie puede intervenir en tu decisión. Nadie te puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues a mí déjame la casa. Oye, ¿sabes qué? Pues a mí déjame el carro. Oye, ¿sabes qué? A mi tía déjale tal cosa. No se puede. Tiene que ser algo que sea tu voluntad, algo que tú quieras dejar. No puedes dejar, no sé, lo que las personas te digan. Entonces, si el notario ve que tú estás siendo, como por así decirlo, sometido, pues automáticamente el notario va a anular eso. O sea, no va a permitir que tú hagas tu testamento. Cuando tú haces tu testamento, pues debe ser en un sobre, pues, lucrado. Tiene que llevar, no sé, una cinta, y pues en esa cintita, antes de que tú escribas en tu sobre cerrado, puedes poner tu firma, tu nombre completo, puedes poner garabatos, cositas, para que sepas e identifiques que pues realmente tu sobre nunca se violó, etcétera. Un testamento puede ser revocable. ¿A qué me refiero con revocable? Pues aparte de eso, tú puedes, no sé, puedes tener 2, 3 testamentos, pero solamente uno va a ser válido. Entonces tú debes especificar exactamente cuál de tus testamentos va a ser válido, y pues en caso de que tú no especifiques cuál de tus testamentos va a ser el que pues realmente creo se va a tomar el actual. Entonces sí es muy importante poner, no sé, este es mi único testamento, el que será válido, etcétera. Una vez que ya iniciaste con tu trámite sucesorio, con tu juicio testamentario o intestamentario, en el juicio testamentario se hace una lectura del testamento, en donde se manda a llamar a todos los herederos, y pues ya les explican pues para quiénes van los bienes. También pues ese tipo de cosas. Los juicios se publican mediante edictos. Los edictos es pues como los juicios, cuándo va a haber el juicio, etcétera. Ya una vez que se hace pues todo eso, y que se agiliza el trámite y etcétera, se empieza a hacer un inventario y pues avalúo de las cosas, de los bienes. ¿A qué me refiero con inventario? Un inventario es cuando pones todos los bienes que tú tienes, todos los bienes que tú adquiriste en vida, y no sé, que tu casa, un carro, un coche, una moto, cuentas bancarias, tienen que especificar todo eso. Y el avalúo pues sería el costo de las cosas, cuánto cuesta cada cosa, cuánto costó tu coche, cuánto costó tu casa, cuánto tienes, no sé, de dinero en efectivo. Si hay dinero en efectivo, se tiene que especificar si tienes dinero en efectivo. Si tienes joyas, tienes que especificar qué joyas tienes, cuáles eran, dónde estaban, etcétera. También si tienes casas, tienes que especificar con coordenadas dónde está tu casa, cuáles son las calles que colindan. Pues las coordenadas son los numeritos de exactamente dónde es tu casa, para que puedan hacer válido ese tipo de cosas. Tienes que poner algo que yo aprendí en mi expediente, es que debes poner quién fue la persona que te agilizó ese proceso. O sea, si citaste a un ingeniero, entonces tienes que poner su número de cédula, su nombre completo, para que sea válido, porque pues si no el juez no te lo va a aceptar. Ya también se hace la repartición. La repartición es cuando se entregan los bienes. Entonces ahí pues puede ser que a los herederos no les parezca, o herederos alegatorios no les parezca la manera de repartir las cosas. Entonces con que uno se oponga pues ya es como un poquito más pesado, porque pues así van a tener que hacerlo mediante el juez. El juez va a ser quien les va a designar un perito, y ese perito pues obviamente lo tienen que pagar ustedes. Entonces las personas que sean herederos o legatarios. Entonces es un trámite un poco pesado en ese aspecto, pero pues si todos están de acuerdo, pues no hay por qué citar a ningún perito ni nada de eso. Entonces ya se reparten las cosas, los bienes. También pueden poner condiciones. El
testador puede poner condiciones al momento de que tú vas a adquirir tus bienes. No sé, ya que termine su carrera, él va a adquirir una casa y así. Entonces sí se pueden poner condiciones. Obviamente pues ya si tú quieres las puedes, pues depende si tú aceptaste tu legado o la herencia, pues sí lo puedes aceptar o rechazar. En este caso no se dice rechazar, se dice repudiar. Puedes repudiar tu herencia. También pues si el testador dejó una deuda, la persona que, no sé, le prestó 5,000 pesos puede iniciar el juicio sucesorio. Entonces, para que así puedan pagarle con los bienes que tienen ellos en sus, ¿cómo se dice? En su herencia. Sí, entonces esto sería todo. Siendo así, pues concluyo con mi tema, con mi video y bonita tarde.